Buenos días, mi nombre es Santiago Torres, estoy cursando la segunda matrícula de Ciencia Política en la Universidad Nacional de Colombia y hoy les voy a hablar sobre Feda Skocpol y dos de sus lecturas más importantes. La primera, un artículo llamado El Estado regresa al primer plano, y la segunda es el primer capítulo de su libro States and Social Revolutions. Primero, Theda Skocpol es una socióloga y politóloga estadounidense bastante conocida por sus enfoques histórico-institucionales, sus comparativos y su teoría eh, de autonomía estatal. Las primeras dos es debido a que en sus textos tiende mucho a traer a colación ejemplos de estados en el pasado y compararlos entre sí para acercarnos a los conceptos que nos trata de mostrar. Y el tercero, ya veremos de qué se trata la teoría de autonomía estatal. Bueno, lo primero es el artículo de el Estado regresa a un primer plano. Esto se debe a que ella dice que más o menos en los años 50 y 60 se entendían la política y las relaciones gubernamentales con un concepto diferente al actual, ya que se hablaba de gobierno y se analizaban las instituciones que hacían parte del Estado de manera individual, por lo cual se perdía la característica de conjunto del Estado, verla como un sistema o un entramado, pues no era posible debido a esto. Pero luego, después de la revolución keynesiana y unas presiones que por la economía mundial que vivieron Estados Unidos y Gran Bretaña, se empezó a hablar de estados y los estados como factores y como instituciones organizadoras de las sociedades. Em, entonces, por eso se habla de una reorientación paradigmática, ya que el Estado vuelve a tomar el protagonismo en los análisis de la política. En esta primera lectura, primero habla de que en Europa, se pensaba de esta manera, pero que los alemanes insistían en la realidad institucional del Estado. Y es por eso que se apoya en Weber y Hinze, quienes habían conceptualizado el Estado antes como parte de un sistema de estados que están interrelacionados y que son competitivos, por lo tanto interactúan constantemente y esto los afecta pues digamos, a todos en el sistema, por decirlo de alguna manera. Luego habla de la autonomía estatal, lo que mencionaba antes, que es más o menos que los estados teóricamente tienen unos intereses propios, los cuales persiguen unos objetivos propios y unos medios para conseguir esos objetivos. Eh, un estado es relativamente autónomo cuando eh, sigue sus intereses y estos no se ven afectados por algún grupo dueño del poder, por las personas que están gobernando o por clases altas o dominantes dueñas de recursos económicos. Em, para alcanzar estos objetivos, digamos, propios que tiene el Estado, debe tener ciertas características como integridad y control total administrativo militar de, de la nación, debe tener funcionarios competentes y debe tener recursos económicos, obviamente, para llevar a cabo las acciones que van a llevarlo a estos objetivos. Um, estas acciones, dice ella que se puede calificar de racionales o se tienden a calificar de racionales y se hace la pregunta acerca de eso, concluye eh, diciendo que se habla de racionalidad cuando eh, las acciones del Estado están bien dirigidas, eh, pues tratando de llegar a ese fin. Entonces, como que si se quiere, por ejemplo, lograr una acción que va a afectar a una nación completa, si la, si la organiza una autoridad local, pues obviamente va a estar mal dirigida. Entonces se trata de eso, que las acciones que se vayan a tomar sean consecuentes con el fin que se quiere lograr.
Habla también de que los estados tienen diferentes capacidades en diferentes aspectos. Por ejemplo, un estado le puede garantizar educación a sus habitantes, pero no tan buena salud o no tan buenas conexiones dentro del territorio, etcétera. Y que esto no quiere decir un fallo completo del estado, sino que son más débiles y más fuertes en ciertos aspectos. También se habla de que algunos sistemas de gobierno son más débiles o más fuertes frente a la autonomía estatal, ya que, por ejemplo, por el ejemplo de Estados Unidos, en el cual pues tiene un congreso y de cierta manera los intereses del Estado se van a ver ceñidos por los de los personajes que actúan en el congreso y los partidos políticos detrás de estos personajes, ya que de cierta manera estos personajes van a influir en las decisiones estatales. Además que las acciones del Estado nunca van a ser completamente desinteresadas, ya que de cierta manera siempre van a beneficiar a un grupo de la sociedad o van a afectar a otro. Entonces esto pues está dentro de los postulados que ella analiza y pues tiende como a chocar ahí todo esto de la autonomía estatal, ya que pues sí depende de la sociedad, entonces pues ya no tiene tanta autonomía y es eso, como que la autonomía trata de desvincular el Estado con la sociedad, pues tratando de decir que el Estado no depende del desarrollo de la sociedad. Por último, hace una comparación entre los estudiosos de la Europa continental, de Gran Bretaña y de Estados Unidos. Los primeros tienden a atribuir la soberanía de sus estados a las instituciones administrativas centralizadas. Estos son los europeos continentales. Los británicos tienden a darle el mérito de la soberanía al Parlamento y los Estados Unidos se niegan a dársela a algún órgano en específico y dicen, pues le atribuyen la soberanía a el manejo del derecho y de la constitución. Esto de la primera lectura. En la segunda lectura, primero Skocpol nos hace una precisión acerca de tres conceptos: rebelión, revolución política y revolución social. La rebelión involucra revueltas de clases sociales, pero no hay cambios estructurales, digamos, en las instituciones estatales, en la política como tal. La revolución política, como su nombre lo dice, sí va a tener cambios en las instituciones políticas, pero en las estructuras políticas, perdón, pero no en las estructuras sociales, entonces no necesariamente tiene que haber una lucha de clases. Y la tercera, que es la que abarca cambios políticos y sociales, en esta sí cumple un rol clave la lucha de clases, ya que va a haber un cambio o se pretende un cambio en las estructuras sociales también. Luego pone varios postulados sobre la mesa Skocpol, entre ellos el de Charles Tilly, el de los marxistas y los neomarxistas. Menciona que en todos estos es bastante poco probable que se vea el Estado como un ente autónomo, eh, ya que en el postulado de Tilly, por ejemplo, se ve el Estado como un instrumento de coerción, simplemente como para buscar unos intereses. En la de los marxistas clásicos se ve como un instrumento, el Estado es un instrumento de coerción también, comparte esto con Charles Tilly, por el cual las clases dominantes, las clases dueñas del poder, lo usan para buscar sus propios intereses. Por lo tanto, pues no se ve ni siquiera el Estado como un actor, sino como un instrumento. Y los neomarxistas dicen, eh, los estudios neomarxistas, y de hecho menciona a otro sociólogo que se llama Goran Thurborn, más o menos que el Estado no se debe entender como un objeto o un instrumento, sino más bien como, dice acá, la concentración materializada de las relaciones entre clases de una sociedad específica. Vale aclarar que Thurborn se apoya también a su vez en Pulanzas. Por último, menciona que el Estado tiene cierta legitimidad porque tiene que hacer frente a unos problemas, digamos, a unos conflictos dentro de la sociedad y que cuando el Estado no es capaz de solucionar esos conflictos empieza a perder legitimidad y empieza a perder las características que ya mencionamos. Todo esto para hablar un poco sobre qué tan vinculados están los postulados de todas estas personas que ya mencionamos. En estos, qué tan vinculado está el Estado con la sociedad, si el Estado es autónomo de la sociedad o si
mediante el desarrollo de la sociedad se va desarrollando también el Estado. Menciona también otros comparativos en esta segunda lectura como Francia, Rusia y China y sus revoluciones y rebeliones internas, pero pues esto es un tema más extenso que llevaría, necesitaría de un video más largo. Entonces, eso es todo por esta vez y muchas gracias por escucharme.